Hola y bienvenido a nuestro espacio diario de fe. Hoy, mientras celebramos la memoria de San Pío de Pietrelcina, la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre la verdadera pertenencia y las familias que construimos en la fe. La primera lectura nos muestra la alegría de la reconstrucción del templo, un lugar de encuentro para el pueblo de Dios. Y en el Evangelio, Jesús redefine lo que significa ser su familia, recordándonos que la fe y la obediencia son los verdaderos lazos que nos unen a Él. Comencemos con el libro de Esdras, que nos relata cómo la reconstrucción del templo se convirtió en una realidad. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes, y para sí mismos. En el Evangelio, Jesús nos revela que la nueva familia de Dios no está definida por los lazos de sangre o por un lugar físico, como el templo de Jerusalén. El verdadero templo de Dios se construye en los corazones de aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Ahora, escuchemos la enseñanza de Jesús sobre quiénes son su verdadera familia. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte». Pero él respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Las lecturas de hoy nos presentan un llamado a la acción y un cambio de mentalidad. En la primera lectura, la alegría de la reconstrucción del Templo de Jerusalén es inmensa. Es un símbolo tangible de la fidelidad de Dios y de la restauración de su pueblo. Es un lugar donde el pueblo de Dios podía encontrarse y celebrar. Sin embargo, en el Evangelio, Jesús redefine el concepto de templo y de familia. Cuando le anuncian que su madre y sus parientes lo buscan, él hace una declaración radical: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Jesús no está rechazando a su familia de sangre, sino ampliando el círculo de su familia para incluir a todos los que, sin importar su origen, se unan a Él
a través de la fe y la obediencia. Esta nueva familia, la Iglesia, no se construye con piedras y cemento, sino con la escucha atenta de la palabra y la voluntad de vivirla. San Pío de Pietrelcina, a quien recordamos hoy, fue un ejemplo vivo de esta pertenencia, un hijo de la Iglesia que escuchó la voz de Dios y la puso en práctica con su vida de oración, penitencia y servicio. Quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estas son las dos condiciones para seguir a Jesús: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta es la vida cristiana, nada más. Muy simple. Quizás la hemos hecho un poco difícil con tantas explicaciones que nadie entiende. La vida cristiana es así: escuchar la palabra de Dios y practicarla. Cada vez que hacemos esto, abrimos el Evangelio, leemos un pasaje y nos preguntamos: ¿con esto me está hablando Dios? ¿Me está diciendo algo? Y si dice algo, ¿qué me dice? Esto es escuchar la palabra de Dios, escuchar con nuestros oídos y escuchar con nuestros corazones, abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. Los enemigos de Jesús escucharon la palabra de Jesús, pero lo apoyaron tratando de encontrar un error, de hacerle resbalar, de hacerle perder su autoridad, pero nunca se preguntaron: ¿qué me dice Dios en esta palabra? Y Dios no solo habla a todos, sí, habla a todos, pero nos habla a cada uno de nosotros. El Evangelio fue escrito para cada uno de nosotros. Jesús acoge a todos, incluso a quienes vienen a escuchar la palabra de Dios y luego lo traicionan. Pensemos en Judas. Amigo, le dice en el momento en que lo traiciona. El Señor siempre siembra su palabra y solo pide un corazón abierto para escucharla y la disposición para ponerla en práctica. Papa Francisco, Meditación Santa Marta, 23 de septiembre de 2014. Con el corazón dispuesto a pertenecer a esta nueva familia que Jesús ha fundado, la familia de la fe y la obediencia, elevemos ahora una oración para pedirle al Señor la gracia de escuchar su palabra con un corazón atento y de ponerla en práctica en nuestra vida, que, como San Pío de Pietrelcina, podamos ser ejemplo de fidelidad y pertenencia a la Iglesia. Señor Jesús, tú que nos has revelado que el verdadero parentesco contigo es escuchar tu palabra y ponerla en práctica, te damos gracias por el don de la fe y por habernos hecho parte de tu familia. Te pedimos perdón por las veces que hemos buscado nuestra seguridad en los lazos de sangre o en las estructuras humanas, olvidando que solo tú eres la roca de nuestra salvación. Concédenos la gracia de tener un corazón dócil, un corazón que escuche tu voz en medio de las distracciones del mundo. Ayúdanos a vivir cada día de tal manera que nuestra vida sea un reflejo de tu palabra, para que seamos verdaderos hermanos tuyos. Que el ejemplo de San Pío de Pietrelcina nos inspire a una vida de oración profunda y de obediencia a la voluntad del Padre. Que la construcción de tu reino sea nuestra principal preocupación y que la única pertenencia que anhelemos sea la de tu sagrado corazón. Amén. Que la reflexión de hoy te impulse a vivir como un verdadero miembro de la familia de Cristo. Si este video ha tocado tu alma, no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada día podamos fortalecer nuestra fe juntos. Nos vemos mañana.